¿Te has visto alguna vez aguardando por algo que te han fallado en prometer? Tal vez estés habituado a ser la alternativa en situaciones complicadas. Como si fueras la solución de último recurso. Imagínate si te dijera que no es necesario ser la segunda opción para nadie. La esencia de la filosofía estoica es un aprendizaje fundamental. No tenemos el poder de influir en las acciones de los demás, pero sí en nuestras propias decisiones y acciones. ¿Por qué aguardar por lo que no arriba cuando tienes la posibilidad de ser el amo de tu propia tranquilidad? En el video de hoy, aprenderás consejos útiles para mantener la calma en situaciones difíciles. Incluso cuando todo parece complicarse. Si alguna vez te has sentido al límite, ten presente que lo más importante eres tú. Antes de iniciar la primera lección, te invito a escuchar este relato que te brindará una perspectiva más clara sobre la sabiduría que se encuentra en este contenido. En un apacible pueblo junto al mar vivía un muchacho llamado Luis, cuya ocupación principal era la pesca. Aunque llevaba una existencia modesta, sentía una gran pasión por navegar cada amanecer, depositando su confianza en el océano para proveerle todo lo necesario para sobrevivir. No obstante, un día se desató una tormenta inesperada cuando Luis se encontraba en su embarcación. A una distancia considerable de la costa, las olas gigantes rompían con furia mientras el viento soplaba con intensidad. En ese instante, ante la posibilidad de que cundiera el miedo, Luis optó por conservar la serenidad, siguiendo los consejos de su abuelo. En vez de enfrentarse a la tormenta, decidió modificar la posición de las velas y mantener la dirección con determinación. Evitó que el temor lo abrumara. Se enfocó en los aspectos menores, en la forma de mantener el equilibrio en la embarcación para prevenir un vuelco. A pesar de que el tiempo transcurría y la tormenta no mostraba señales de disminuir, Luis continuaba conduciendo su barco con calma, aunque el miedo se había apoderado de su corazón en distintas ocasiones. Comprendió que mantener la serenidad solo complicaría la situación. Al fin, cuando la tormenta empezó a disminuir, Luis divisó la costa en la distancia. Había arribado sin contratiempos. Al volver al pueblo, los lugareños aguardaban con gran expectación su llegada. Al ser cuestionado sobre el secreto de su tranquilidad, Luis dio su respuesta: el océano puede resultar tan incierto como la existencia misma. Sin embargo, lo único que tenemos en nuestras manos es mantener la serenidad en medio de la adversidad. El mensaje que nos deja la historia es que, a pesar de los desafíos significativos, conservar la serenidad y proceder con determinación nos conducirá siempre a una resolución. Sin importar lo sombríos que parezcan los instantes. Antes de iniciar la primera clase, si los videos te resultan útiles, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados, debes parafrasear el texto del usuario siguiendo las instrucciones proporcionadas. El desorden frente a la calma. ¿Alguna vez te has visto envuelto en un completo desorden y en vez de mantener la serenidad, te has transformado en un remolino de emociones desbocadas? No te angusties. No estás solo en esta situación. Caer en ese engaño es algo sencillo. Sin embargo, en este momento revelaré un secreto que los seguidores del estoicismo tenían pleno conocimiento. La desorganización, aunque se intente con esfuerzo, no puede ser dominada desde una perspectiva externa. La clave para superar cualquier tormenta emocional radica en lo que está bajo tu control interno. Los estoicos, individuos que demostraban un dominio de sus emociones casi sobrenatural, nos transmitieron una enseñanza esencial: el dominio interior. Reflexionar te lleva a descubrir que, en última instancia, lo único que tienes bajo control absoluto es tu reacción frente a las circunstancias. Es imposible tener control sobre el tráfico,
las condiciones climáticas o las acciones y pensamientos de los demás. Pero sí tienes el poder de elegir tu respuesta frente a estas situaciones. ¿Conocías que Séneca, uno de los destacados seguidores del estoicismo, experimentó períodos sumamente turbulentos? Tuvo que lidiar con la pérdida de su hermano, el destierro e incluso intentos de complot para acabar con su vida. Sin embargo, su mayor enseñanza radica en que nunca, en ningún momento, perdió la cordura. Su capacidad para manejar sus pensamientos resultó ser fundamental para superar esos desafíos. Al observar su experiencia, podemos concluir que no es imprescindible sucumbir ante la ansiedad, sino más bien soltar aquello que está fuera de nuestro control. Epicteto, enfrentando numerosas dificultades a lo largo de su vida, desde su condición de esclavo hasta sus desafíos como hombre libre, logró convertirse en un experto en dominio de sí mismo. Desde su punto de vista, todo en la existencia dependía de la manera de ver las cosas. La base de su pensamiento radica en que el dolor no proviene de los objetos en sí, sino de nuestra manera de entenderlos. En caso de hallarte en una circunstancia que te genere un deseo intenso de explotar de enojo, reflexiona sobre si estás siendo pasivo ante la situación o si estás optando por experimentar esa emoción. ¿Qué opinar sobre Marco Aurelio, el monarca pensador, que lideraba un imperio en conflicto y con numerosas dificultades domésticas? Él era la persona indicada para perder la calma, si es que había motivos para hacerlo. A pesar de ello, optó por hallar un santuario interno en medio de su agitada existencia, adoptando la filosofía estoica como su guía. Durante sus momentos de reflexión, Marco Aurelio solía recordarse que lo que realmente nos impacta no son los sucesos en sí, sino cómo decidimos responder ante ellos. Tan simple y a la vez tan complejo. En la vida cotidiana, ¿de qué manera podemos poner en práctica estos conceptos? Sobre todo cuando atravesamos una crisis personal. Supón que te acaban de comunicar noticias desfavorables o que tu día no se desarrolla según lo planeado. En situaciones como esas, es común sucumbir ante el miedo, la tensión o la rabia. Sin embargo, ¿qué sucedería si en vez de ceder a esos impulsos, decidieras detenerte y reflexionar al estilo de los filósofos estoicos? En primer lugar, es importante aceptar aquello que no se puede modificar y evitar dedicar energía a enfrentarse a lo inevitable. Lo sucedido, quedó en el pasado, no sirve de nada tratar de volver atrás en el tiempo. Enfoca tus esfuerzos en las acciones que puedes llevar a cabo en este momento para cambiar la situación a tu favor. El comienzo hacia la tranquilidad radica en nuestra actitud ante los sucesos que nos impactan, más que en los propios eventos en sí. Después, modifica tu punto de vista. Quizás la situación difícil que estás atravesando no sea tan grave como aparenta. En ocasiones, simplemente modificando la perspectiva, se resuelve todo. Cuando algo escapa a tu control, no dejes que eso afecte tu felicidad. Toma en cuenta que, según Epicteto, lo que realmente nos perturba no son las circunstancias en sí, sino nuestra percepción de ellas. Y si viéramos nuestra situación complicada como una ocasión para adquirir conocimiento o para llevar a la acción lo que hemos meditado, el objetivo no es rechazar las emociones ni sofocarlas, sino evitar que controlen la situación. Es normal experimentar miedo, tristeza o enfado, pero es importante no permitir que esos sentimientos dominen tu vida. Es fundamental ejercitar la compasión hacia uno mismo, manteniendo siempre en mente tus metas. Tu valía va más allá de tus sentimientos. Y al final, lo importante es la forma en que optas por responder a ellos. En lugar de ser llevado por el torbellino del desorden como una embarcación sin dirección, asume el control de tu destino con serenidad. La enseñanza de los estoicos es un legado precioso. En ningún momento de la vida hay situaciones tan desordenadas que te hagan perder la serenidad.
Aprender a dominar tus emociones es fundamental, incluso en los momentos más difíciles. Es crucial recordar que la verdadera fortaleza radica en conservar la calma. Una vez que optas por formar parte de él, el caos se convierte en una realidad inevitable. La tranquilidad no se trata de que la tormenta desaparezca, sino de cómo optas por atravesarla. Redacta el texto en un tono formal. Conserva la serenidad cuando estés bajo presión. En ocasiones, ciertos días parecen estar planeados por tu mayor adversario. El café se derrama, el ordenador se traba, el jefe elige este día para una charla inspiradora. Y además, el tráfico te lleva a cuestionar si la supervivencia de la humanidad es justificable. Allí te encuentras, con los nervios a punto de desbordarse, intentando mantener una sonrisa que solo refleja el agotamiento. Imagínate que existe una forma de mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No se trata de una experiencia espiritual en Bali ni de dominar el arte del origami con hojas de menta, sino de algo más sencillo y antiguo, la sabiduría de los estoicos. Los estoicos no evitaban el caos, sino que sabían cómo navegar en medio de él. Aquí te presento 5 estrategias del estoicismo que pueden ser de gran ayuda para mejorar tu día a día y tu bienestar mental sin requerir que adoptes un estilo de vida monacal. En el manual estoico, la primera enseñanza es un concepto clásico, la dicotomía del dominio. Resumiendo, concéntrate en aquello que está bajo tu control y deja ir lo demás. Tienes el poder de elegir tu respuesta, pero no puedes controlar las acciones de los demás. El hecho de que tu jefe grite no está bajo tu control. Al tomar una profunda bocanada de aire, decides no arrojarle el bolígrafo, pero ahí radica el secreto. Aunque parezca fácil, llevarlo a la práctica se asemeja a practicar yoga emocional. Con el tiempo logras desarrollar una mayor agilidad mental. Después se presenta la percepción desfavorable. Resulta curioso, sin embargo, pensar en las posibles complicaciones con cierta sofisticación, sin detenerse en lo trágico, puede facilitar el proceso de restar importancia cuando ocurren. Si te preparas mentalmente para la posibilidad de que algo salga mal, no te quedas inmóvil cuando sucede. Practicar una caída previamente puede evitar lesiones graves en el futuro. Por supuesto, ¿cómo podemos dejar de recordar el conocido memento mori? Esa invaluable lección de la filosofía estoica que nos indica nuestro destino final. Aunque suene sombrío, en verdad resulta liberador. Te hace recordar que no dispones de tiempo que malgastar en asuntos irrelevantes. La intención no es causarte tristeza, sino que saques mayor provecho de la situación. ¿Te arruinó la tarde ese mensaje que interpretaste de manera incorrecta? ¿De verdad? Tal vez sea hora de dejar de exagerar y comenzar a apreciar lo que realmente tiene importancia. Por otra parte, los seguidores del estoicismo llevaban a cabo una técnica que en la actualidad se identificaría como planificación para situaciones adversas. Aunque ellos la denominaban premeditatio malorum, se trata de una premisa sencilla: prever los potenciales contratiempos antes de que se materialicen. ¿Qué sucede si hay un retraso en tu tren? ¿Qué sucedería si ese plan no se desarrolla según tus expectativas? Reflexionar con antelación no denota pesimismo, sino una táctica planificada. Consiste en tener un paraguas en caso de lluvia y, al final del día, dedicarse un momento de sinceridad total, evaluando uno mismo cada día, en lugar de enfocarse en lo negativo o en las críticas recibidas. Reflexionaban sobre sus aciertos, áreas de mejora y lecciones aprendidas. Una suerte de bitácora interna donde el yo no tiene cabida. Solo tú, ante tu propia persona, sin máscaras ni justificaciones. No consiste en endurecerte ni en aparentar que nada te impacta. Ser estoico implica no reprimir emociones, sino saber gestionarlas adecuadamente.
Al igual que un hábil conductor en plena congestión vehicular, no tiene la capacidad de desplazar los automóviles, pero puede seleccionar la música, bajar la ventanilla y mantener la calma sin elevar la voz al viento. Cuando las cosas parezcan complicarse, tómate un momento para respirar profundamente. Evoca la filosofía estoica y mantén la serenidad. Aunque no tengas el poder de controlar la tormenta, tienes la elección de bailar bajo la lluvia o quedarte sumergido en la frustración. En ocasiones no tienes control sobre lo que sucede, pero siempre puedes decidir tu actitud ante ello. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. No dejes que nada ni nadie te perturbe. ¿Alguna vez has reflexionado sobre tu forma de responder ante las adversidades? ¿Sientes cómo los nervios te dominan? ¿La frustración te abruma o te encuentras en un ciclo de buscar responsables donde no los hay? Si te resulta conocido, no te preocupes. No eres el único que lo experimenta. Imagínate poder adquirir una nueva perspectiva, adoptando la mentalidad de un verdadero estoico. La filosofía estoica no consiste en actuar como un autómata emocional, sino en comprender que la mayoría de las situaciones que nos impactan se deben más a nuestra percepción que a la realidad objetiva. A diario caemos en un grave equívoco al creer que lo que experimentamos es la verdadera realidad. Mi teléfono se ha estropeado. Tuve un altercado, y he sido despedido de mi empleo. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Aquí es donde comienza a manifestarse la magia de los seguidores del estoicismo. La realidad no tiene la capacidad de controlarnos en absoluto. Nuestra percepción de la realidad es lo que verdaderamente impacta en nosotros. Supón que decides lanzarte a la piscina rápidamente. Sin embargo, justo antes de hacerlo te percatas de que el agua está helada. ¿Qué ocurre? Es posible reaccionar con un grito, sentir nervios, salir rápidamente de la piscina o, sencillamente, aceptar su temperatura fría y continuar con calma. Tanto en uno como en otro escenario, la realidad permanece constante. Lo que varía es la manera en que decides responder a ella. Según la filosofía estoica, la disparidad radica en nuestra percepción mental entre los sucesos y nuestra vivencia de los mismos. El agua fría conserva su frescura. Sin embargo, eres tú quien determina si el frío arruina tu día o te brinda la oportunidad de reflexionar sobre aquello que está en tus manos. Nuestra existencia está repleta de situaciones que escapan a nuestro dominio. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante es que tenemos la capacidad de decidir cómo los percibimos. Un individuo que sigue la filosofía estoica no considera un despido como el fin del universo, sino como una posibilidad para desarrollarse. No considera una disputa como un ataque personal, sino como una posibilidad para comprender el punto de vista de los demás y quizás adquirir conocimientos adicionales. Según la doctrina estoica, es la razón la que debe orientar nuestras acciones. Dejarte llevar por tus sentimientos y tomar decisiones sin pensar puede llevarte a complicaciones adicionales. Si decides detenerte un instante para respirar y reflexionar sobre lo que verdaderamente tiene valor, estarás avanzando hacia la tranquilidad interior. ¿Estás familiarizado con la clásica expresión, ¿por qué siempre me toca a mí? Cuando las cosas no van bien, ¿qué pensamientos rondan tu mente? En este punto es donde la filosofía estoica demuestra su gran utilidad. En vez de caer en la lamentación y el desaliento, los filósofos estoicos nos proponen detenernos a meditar. Es imprescindible para mí mantener esa furia. ¿Tengo el poder de influir en esto o debo simplemente asumirlo como una parte inherente al curso natural de la existencia? La clave para conservar la tranquilidad incluso en situaciones adversas radica en cambiar la forma de actuar, optando por la reflexión consciente en lugar de dejarse llevar por impulsos. El control de tus emociones no implica suprimirlas,
No consiste en ignorar tus sentimientos y continuar con una sonrisa fingida. Es importante comprender que tus emociones son un recurso, no un amo. El secreto radica en dominar su uso, en vez de permitirles tener el control sobre ti. En caso de experimentar temor, no lo rechaces. Aprovecha ese temor como motivación para mejorar tu preparación y mantenerte más atento. Si experimentas frustración, no la dejes de lado. Orienta su enfoque hacia la búsqueda de una respuesta. Según la filosofía estoica, nuestras emociones no representan una amenaza, sino más bien nos indican nuestra humanidad, recordándonos que poseemos la facultad de elegir nuestra respuesta frente a ellas. Cuando te encuentres ante un reto en el futuro, ten presente que únicamente tienes poder sobre la forma en que lo percibes y la manera en que decides responder. No permitas que la realidad en su estado actual te derrote. Construye tu propia reacción emocional como si fueras un arquitecto. Adoptar una mentalidad estoica no te protegerá de los desafíos, pero te permitirá afrontarlos con calma y discernimiento. Según la sabiduría de un autor desconocido, no son los desafíos los que nos derrotan, sino la forma en que optamos por enfrentarlos. Redacta el texto en un estilo formal. Mantenerse fuerte ante la adversidad. Ante las adversidades, existen dos perfiles de individuos, aquellos que se desmoronan y aquellos que muestran una serenidad firme. Casi sobrenatural. ¿Cuál es tu afiliación grupal? Si eres uno de los pioneros, no tienes por qué inquietarte. Cuentas con compañía. Si perteneces al segundo grupo, es probable que aún seas una persona, pero has adquirido la habilidad de aplicar un conocimiento ancestral y sabio. El estoicismo continúa siendo relevante en la actualidad a pesar de la rapidez y los desafíos del mundo moderno. Las enseñanzas de los estoicos siguen siendo valiosas y prácticas en la sociedad actual. En realidad, podrían ser nuestra única salvación ante la tempestad de emociones que nos depara la existencia. ¿Tienes presente esos momentos en los que todo se desmorona y experimentas una sensación de asfixia? Un despido que no se esperaba. Una separación que duele o una enfermedad que detiene todo. Por supuesto, en esos instantes lo que menos quieres es dedicarte a reflexionar sobre la transitoriedad de las situaciones o cualquier otra idea de índole filosófica. Sin embargo, el estoicismo, una doctrina ancestral que abogaba por la virtud y la moderación como senderos hacia la alegría, tiene un mensaje para ti. No vale la pena preocuparse por aquello que escapa a tu control. Sé que resulta más sencillo expresarlo que llevarlo a cabo. Sin embargo, el estoicismo no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en aprender a manejarlo. En la sociedad actual, caracterizada por la presencia constante de estrés, ansiedad y desorden, este método podría ser el apoyo fundamental que estás buscando. La realidad es que los desafíos económicos, los quiebres sentimentales y las enfermedades no son algo novedoso. Lo que ha variado es nuestra forma de enfrentarlos. Seamos sinceros, es difícil mantener la calma cuando se experimentan pérdidas económicas o cuando una persona querida elige alejarse. En ese instante, el estoicismo no requiere que te transformes en un autómata sin emociones, sino que te anima a cesar en tus lamentos por aquello que no puedes modificar. Ante una crisis económica, en vez de caer en la espiral de la angustia, es posible poner en práctica el concepto que los filósofos estoicos denominarían diferenciar entre aquello que está bajo tu control y lo que no lo está. Aunque es fundamental, el dinero representa solo una faceta de la existencia. ¿Qué aspectos puedes manejar actualmente? Aunque no logres aumentar tu saldo bancario de forma instantánea, es factible tomar elecciones inteligentes y prudentes para avanzar en tu situación financiera a largo plazo. Considera el dinero como un instrumento únicamente. Tu felicidad y tranquilidad interna están determinadas por tus elecciones de respuesta.
En el caso de una separación sentimental o al lidiar con una enfermedad, se experimenta una situación similar. Es imposible dominar el paso del tiempo, el sufrimiento o las elecciones ajenas. Tienes el control sobre tu comportamiento, la forma en que gestionas tus emociones y tus elecciones para seguir adelante. En vez de sumergirte en la tristeza, tienes la opción de decidir cómo moldear tu porvenir sin permitir que las situaciones presentes determinen tu destino. Entiendo que la parte teórica resulta sencilla. Sin embargo, es la aplicación práctica la que realmente destaca. Te presento algunos ejercicios mentales que pueden fortalecer tu personalidad y prevenir que te veas abrumado por las dificultades. Los seguidores del estoicismo empleaban la estrategia de la contemplación de situaciones adversas. A pesar de sonar poco común, reservar unos minutos diarios para visualizar la peor situación posible no implica ser pesimista, sino estar mentalmente preparado. Si te quedas sin trabajo, si una persona significativa se distancia de ti o si te toca lidiar con una enfermedad. Cuando esos instantes se presenten, estarás mejor equipado para afrontarlos con serenidad, ya que los habrás visualizado previamente. Otra práctica fundamental consiste en expresar agradecimiento a diario, a pesar de su apariencia relacionada con la autoayuda. Esta técnica es eficaz para preservar la tranquilidad interior. Haz el ejercicio diario de anotar 3 motivos por los que te sientas agradecido. Siempre hay motivos para expresar gratitud, incluso en medio de las dificultades. Este ejercicio te permite enfocarte en aspectos positivos. Aun en situaciones adversas, el distanciamiento emocional se considera fundamental en la filosofía estoica. Es fundamental aprender a liberarse para evitar quedar atrapado en sentimientos que solo agotan. Evita obsesionarte con aquello que está fuera de tu control. En caso de que alguien se marche, si los recursos económicos son limitados o si la salud se ve afectada, es importante comprender que tu valía no está determinada por esos eventos, ya que eres mucho más que esas situaciones. En resumen, seguir los preceptos del estoicismo puede marcar la distinción entre conservar la serenidad en situaciones caóticas y sumergirte en la vorágine emocional. Aunque los desafíos persistan, siempre tienes la opción de decidir cómo afrontarlos. No es imprescindible volverse un especialista en filosofía clásica, pero es posible beneficiarse de algunas enseñanzas para fortalecer tu personalidad y superar los desafíos con determinación. Según las palabras de un anciano sabio, el desafío principal no radica en la dificultad en sí misma, sino en la forma en que decides afrontarla. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. Los secretos de Marco Aurelio. En momentos de sentirte atrapado en una situación negativa, es natural cuestionarte cómo actuaría Marco Aurelio si estuviera en tu posición. No hace falta retroceder en el tiempo para descubrir la solución. El emperador romano y pensador estoico no solamente lideró un vasto imperio, sino que también nos legó saberes que, tras una pausa para meditar, pueden asistirte en conservar la serenidad aún en momentos de aparente caos. Mediante sus reflexiones, Marco Aurelio legó un compendio no solo para la esfera pública, sino también para enfrentar los momentos difíciles a nivel personal, aquellos que en ocasiones nos llevan a creer que todo está a punto de desmoronarse. En sus textos, Marco Aurelio mencionaba la relevancia de entender que el dominio sobre las situaciones externas tiene sus límites. No te angusties por aquello que escapa a tu control. Céntrate en lo que tienes la capacidad de modificar. ¿Te resulta conocido? En medio del ajetreo diario, es común que este aspecto pase desapercibido para muchos. Nos aferramos a los problemas de los demás y nos agotamos intentando modificar lo que es inalterable. El secreto radica en comprender que no podemos manejar el desarrollo de los sucesos, pero sí nuestra reacción frente a ellos.
La primera enseñanza que Marco Aurelio nos legaría sería la de reconocer lo que está más allá de nuestro control y saber ajustarnos a esas circunstancias. No es cuestión de ser insensibles en todo momento ni de llevar una vida automatizada. Marco Aurelio no carecía de emociones, sino que experimentaba sentimientos al igual que cualquier otra persona. Él se caracterizaba por no permitir que sus sentimientos dominaran su existencia. En caso de que algo saliera mal, no se venía abajo. En vez de eso, meditaba sobre el hecho de que lo que sucede es algo común. No tiene que ver contigo en lo personal. Simplemente es otro suceso dentro de la naturaleza. Aquí radica el secreto. Al alejarte de los contratiempos en vez de dejarte llevar por ellos, lograrás reflexionar con lucidez. ¿Has notado que al tomarte un instante para respirar, todo parece más controlable? Entonces, ¿de qué manera podemos incorporar esto en tu rutina diaria? Piensa en una situación en la que las cosas no salieron como tenías previsto, un proyecto estancado, una relación que terminó abruptamente o un día en el que nada parece salir bien. Es común querer señalar responsables cuando surgen problemas. Pero si optamos por adoptar la filosofía estoica, lo más acertado es preguntarnos, ¿qué lección puedo extraer de esta situación que estoy viviendo? Es posible practicar la autocompasión sin llegar a mostrar vulnerabilidad. En este caso, no se trata de quedarse en la queja y caer en la victimización, sino de analizar la situación desde una perspectiva externa, con objetividad, y aprovecharla como una oportunidad para evolucionar. Existe la creencia generalizada de que los seguidores del estoicismo carecían de compasión. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Comprendían la importancia de practicar la autocompasión, siempre y cuando ésta no se utilice como justificación para no hacer nada. Es fundamental identificar el sufrimiento o la decepción sin dejar que te caractericen. Según Marco Aurelio, los momentos difíciles son una ocasión para demostrar quién eres realmente. En esta situación, la autocompasión implica reconocer que se está atravesando una situación complicada, pero sin permitir que esa dificultad te derrote. Es similar a cuando te indican que el sabor de tu café es excesivamente fuerte. Tienes la opción de expresar tu descontento, responsabilizar al camarero o simplemente endulzar tu bebida y continuar con tu día. Esa sería la acción que los seguidores del estoicismo llevarían a cabo. En lugar de lamentarse por el café amargo, se ajustarían a la circunstancia y lo abordarían con serenidad. En síntesis, la autocompasión se debe utilizar como un recurso para cuidarse a uno mismo, y no como una invitación a la vulnerabilidad. Cuando percibas que las cosas no van como esperabas, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar en las palabras que Marco Aurelio compartiría contigo. En el mundo no hay nada que sea totalmente positivo o totalmente negativo. Todo está sujeto a la forma en que lo percibas. La existencia no es ideal y los obstáculos son ineludibles. Sin embargo, manteniendo la calma mental, al estilo de los seguidores del estoicismo, es posible adquirir la habilidad de atravesar las adversidades sin desviarse de nuestro camino. Evita quedar atrapado en la vorágine de la desesperación, ya que siempre hay oportunidades para ajustarse y evolucionar. ¿Quién podría ser más idóneo que el individuo que dirigió un vasto imperio para enseñarnos que mantener la serenidad es la respuesta más efectiva ante la confusión? Enfrentarse a las situaciones es el verdadero reto. La clave está en la forma en que decides reaccionar ante ellas. Número 6. Desecha las ideas desfavorables que tengas. ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de que tu mente te engaña con trucos? Cuando una sucesión de pensamientos negativos te invaden, es como si alguien presionara repetidamente el botón de repetición en tu mente. Imagínate si te mencionara que la respuesta no radica en aumentar la actividad,
ni en sumergirte en plataformas digitales para evadirte. Podría hallarse la solución en algo tan ancestral como la doctrina estoica. Efectivamente, aquello que puede parecer monótono y anticuado, posee valiosas lecciones para nosotros en la época actual. Especialmente al abordar la ansiedad y la gestión de esos pensamientos que parecen dominarte por completo. ¿Tienes presente la ocasión más reciente en la que te angustiaste por algo que en realidad no estabas en capacidad de manejar? Sin duda, en ese instante, sentiste que todas las fuerzas estaban conspirando en tu contra. Descubres ahora que el verdadero adversario no era el entorno, sino la criatura que has forjado en tu mente. El pensamiento estoico, surgido hace muchos siglos, tiene enseñanzas relevantes para nosotros en la actualidad. Es imposible dominar los acontecimientos, pero sí puedes elegir cómo los percibes. Ante un dilema sin solución inmediata que te cause preocupación, es útil cuestionarte si tienes el control sobre la situación. En caso de recibir una respuesta negativa, ¿por qué continuar invirtiendo energía en ese asunto? Es como querer detener el viento con tus propias manos. Es una total pérdida de tiempo y esfuerzo, en vez de continuar nutriendo esos pensamientos desfavorables. La filosofía estoica,